A ministrar la palabra del Señor esta hermosa tarde. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar primero. Son las 6:11. A las 7. No, es mucho. Tal vez un poquito antes de las 7, ¿verdad? Son 49 minutos. Ok, más o menos en 45. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, que nos permitas compartir tu palabra esta noche. Te pido, Señor, que use mis labios, pero primeramente lávame con el agua de tu palabra. Santifícanos, purifícanos, límpianos. Que esta tarde, Señor, tu sangre preciosa limpie todas nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, aún transgresiones, pecados e iniquidades, Señor, sean lavadas con tu sangre preciosa. Así como los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, Dios mío, ellos se lavaban en el lavacro. Esta tarde, Señor, te suplicamos que nos limpies a todos y que tu palabra nos santifique en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito, glorificado sea el nombre del Señor. Hermanas y hermanos, vamos a hablar un poco acerca del tema que hemos estado hablando, la autoridad espiritual. La autoridad espiritual, hermanos, ya vimos su base bíblica, Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2, donde dice la Biblia que las autoridades son puestas por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que debemos sujetarnos a ellas, porque el que resiste a la autoridad está resistiendo a Dios y por consecuencia está trayendo condenación sobre sí mismo. Eso es lo que hemos estado leyendo. Nena, bájale poquito. Ok, entonces, ¿qué es autoridad? Ya lo hemos repetido muchas veces. Autoridad tiene que ver con el poder de dirigir. Ok, una autoridad debe dar dirección. En este caso a la iglesia tiene la capacidad de decidir. Por cierto, tal vez a manera de no sé si decirlo como comercial o promoción, quiero comentarles algo y quiero que usted vea esto. O sea, como pastor, Dios ha puesto esto en mi corazón. Antes de hacerlo, el hermano Marcos se acercó a mí y me platicó un sueño que tuvo, una revelación que no fue sueño, sino que fue una visión. Entonces el Señor le hablaba pues por medio del profeta Tito, ¿verdad? Se le mostraba el profeta Tito y le decía Génesis 7:9 y Génesis 9:7 le decía. Se lo decía al derecho y al revés. Bueno, al revés, Génesis 7:9 y Génesis 9:7. Y cuando lo vemos, encontramos que el Génesis 7:9 habla de cuando entró por parejas entraron al arca. Y luego en el 9:7 dice que habla el Señor de la fructificación y la multiplicación. Entonces, me estaba él diciendo, yo lo tomé como algo de Dios. Me decía, el Señor va a traer gente, pero va a ser por parejas. Entonces, por eso es que me puse a escribir eso. Todavía no tengo ni el tema, pero ya tengo ¿cómo se llama?
la fecha, ya tengo el diseño de la invitación. Entonces, quiero pedirle que esté orando para que el Señor sea el que nos dirija. Amén. Porque digo yo que un pastor o una autoridad espiritual debe también dejarse dirigir por Dios. Amén. Y tomar decisiones que van a traer bendición a la iglesia. Entonces, autoridad es la libertad de hacer continuamente un favor. La autoridad está puesta para bendecir, para ayudar. También la autoridad es la facultad de ordenar, poner en orden todo dentro de la congregación, ver qué está en desorden y tratar de ponerlo en orden sin, fíjese bien, sin agredir, sin buscar hacer sentir mal a nadie. Hace 2 años casamos, pero no con Z, sino con S, ¿verdad? Le invitamos a los hermanos a ver quiénes querían obedecer, porque ellos ya participaban en la iglesia. Entonces resulta que ellos hicieron el propósito y las 3 parejas se casaron. Claro, quizás no en la misma fecha, pero se casaron. Y hermanos, y gracias a Dios tuvimos unas buenas bodas para diciembre. Entonces yo he estado diciendo, ¿verdad?, que como pastor estamos dándole digamos que un colchón. Espero que el Señor también se los dé, ¿verdad? Porque puede venir antes. Y si viene antes, me van a jalar por la oreja a mí. Entonces yo invito a que los que no están casados hagan lo posible por casarse. Y si nos ponemos de acuerdo, podemos hacer las bodas aquí en la iglesia ya después de ¿cómo se llama? Después de lo civil. Yo espero que ya estén dando vueltas, ¿verdad? Sí, pastor, sí estoy dando vueltas, pero entre la casa. Dice. Entonces es importante eso. Entonces tiene la facultad de ordenar. ¿Por qué estoy diciendo esto? No es una amenaza, es una advertencia. Como, si no nos ponemos en orden de aquí a diciembre, fíjese, ya me creo Dios, ¿verdad? No, perdón, Señor. Pues probablemente, verán, los privilegios que tenemos ya no los tengamos. ¿Por qué? Porque no podemos continuar así. Quiere decir que estamos queriendo servirle a Dios, pero a nuestra manera. Y no es así. Amén. Tiene que ser en orden. Y si tu esposo no se quiere casar, cásate con otra. No. Dice, eso lo dijo una hermana que estoy viendo aquí. Entonces, bueno, la facultad de ordenar y dar permiso para hacer algo es la potestad para gobernar. El gobernar, hermanos, tiene que ver primeramente gobernarse a uno mismo, ¿verdad? Para poder gobernar a los demás. Es el poder para reglamentar, poner normas, poner reglas. Es la facultad de delegar autoridad. Dios nos dio la capacidad para delegar, o la capacitación, no, más bien la autorización para delegar a otros a una función. Entonces, hermanos, llegamos pues a tocar estos puntos. El mal uso de la autoridad, primeramente en Luzbel. Saben que Satanás o el diablo, que el Señor lo reprenda, primeramente fue Luzbel, significa luz bella. Y él tuvo unas características muy hermosas, pero luego hizo mal uso de la autoridad y el resultado es que lo sacaron, ¿verdad?, de la presencia de Dios. Luego viene Adán y Adán también mete la pata, ¿verdad? ¿Qué ser humano no ha cometido alguna falta? Pero, hermanos, hizo mal uso de la autoridad. Y luego viene Saúl, que Saúl a mí me ha dado, digamos que es como una veta, que entre más le rasco, y no le rasco, sino entre más profundiza uno o más la lee,
lee la historia de Saúl, encuentro cosas tremendas. Entonces, características de Saúl le cambiaron el corazón. ¿Qué cosas usó Dios para cambiarle el corazón? Ya lo platicamos, usted lo tiene en un esquema. Era ungido de Dios, tenía dones de Dios, profetizaba. Y para profetizar se requiere que haya una atmósfera espiritual. ¿Cómo crear una atmósfera espiritual? También hablamos de ello. Luego Saúl le dio mal uso a la autoridad, ya convertido, usurpa funciones, usurpa autoridades, y luego tenía un evangelio legalista. Recuerden que Saúl, ¿cómo se dice? Proclamó ayuno en tiempo de guerra, en un tiempo en el que iban a pelear contra los filisteos. Entonces, y dijo: maldito todo aquel que coma antes de vencer a los amalecitas, fue, o a los filisteos. Lo cierto es que proclamó ayuno en un momento en que no debía, e hizo que el pueblo de Israel, los guerreros, se cansaran demasiado y que cometieran cosas que no eran correctas delante de Dios. Entonces ahí hicimos un cuadro comparativo entre el evangelio legalista y el evangelio revelado. Ok, luego él era rebelde a sus coberturas, se rebeló, y también dimos cuáles son las características o los síntomas de la rebeldía. Espero que usted y yo le estemos dando un repaso a esa palabra. Los resultados es que vino un espíritu inmundo y lo atormentaba. Ahí hablamos de evidencias de cuando un espíritu inmundo está estorbando a una persona. Luego, apostató irreversiblemente de la fe. Y aquí hermanos, sino con la ayuda del Señor, o más bien el Señor me fue mostrando cosas en estos textos que usted ve aquí: 1 Samuel 18, 6 al 9, 1 Samuel 22, 17 al 19, y llega al final de la vida de Saúl, que creo que está haciendo mucho ruido el del agua, si alguien lo desconecta, parece que es eso. Entonces, apostató irreversiblemente, ese era, gracias. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, y si no vemos los textos, bueno, no tenemos ahí a nadie acá para un micrófono. Apostató irreversiblemente de la fe. ¿Cuáles son las señales de advertencias de que vamos en una ruta hacia la apostasía, en el camino hacia la apostasía? ¿Sí? Aquí yo voy a pedirle que me ayuden con la Biblia, y el hermano o la hermana que tome el micrófono se mueva como flash. Ok, gracias. Entonces, apostató irreversiblemente de la fe. Ok. Entonces, yo lo que quiero que ustedes, como por ejemplo en una calle, ¿verdad? ¿Cómo le hago para llegar a México? Entonces yo salgo a la Federal y empiezo a ver qué dice México, y me hace ¿cómo decir? Los señalamientos me van indicando, Dios les bendiga, hermano, me van indicando cómo llegar a México. Entonces, igual, hay señales de advertencias de la ruta hacia la apostasía. Entonces vamos a verlo aquí, hermanos. Voy a ir enumerándolos. Son como 18 puntos. Primero que nada, ¿qué es apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía, hermanos, en pocas palabras, es apartarnos de nuestra fe, alejarnos del Señor. O sea, definitivamente negar a Dios.
Hay perdón, estoy viendo el águila, sí. Ya llegaron, por cierto, las águilas, no de la América, sino las águilas para los varones. Entonces, mire, la apostasía significa, ¿qué dije? Apartarse de la fe, del amor de Dios, alejarse completamente de Dios. Eso es apostasía. Entonces, hay apostasía reversible. ¿Qué es reversible? Ayúdeme. ¿Sí qué? No, con arreglo, ¿no? O sea, reversible es que puede todavía tener arreglo. Pero dígame otra palabra para reversible. Entonces ya tiene solución. Todavía puede dar, retornar. Pero irreversible es que ya no tiene retorno. No porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque la persona ya perdió la conciencia, ya perdió la cordura, ya perdió, pues se alejó completamente de la fe, ya no cree, ya no se puede hacer nada. Un caso de apostasía reversible, Pedro. Un caso de apostasía irreversible, Saúl. Pero otro, el diablo. El diablo, por ejemplo, ese es irreversible. Y el otro es Judas. Ya no se arrepintieron. Usted y yo tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, a eso me refiero con señales de advertencia de la ruta hacia la apostasía. ¿Cómo saber si vamos en un camino hacia atrás, que ya no, que probablemente podamos apostatar del Señor? Primero, hay sordera espiritual. Primera de Samuel 15:19, ayúdeme ahí, el que lo encuentre, me ayuda leyendo rapidito. Así que voy a necesitar, si alguien lo puede hacer. Sordera espiritual, ¿qué significa? Que ya no oye, ya no escucha ni al pastor, ni oye la palabra del Señor, ni nada más levanten la mano para que la hermana vea. ¿Por qué entonces? ¿Por qué el botón del Señor? No, la primera parte, póngale una batería buena ya. ¿Por qué dice, por qué no obedeciste la voz del Señor? Pero hay una versión que dice, ¿por qué no oíste la voz de Jehová? ¿Por qué no oíste? Así dice esa. ¿Por qué pues no has oído? Hermanos, al no oír la voz de Dios, estamos hablando de sordera espiritual. Dios nos advierte, Dios nos llama, Dios nos habla, Dios nos dice, por ahí no, vas a hacer esto. ¿Se acuerdan del sábado? Los que escucharon el mensaje del sábado, el que no lo haya escuchado puede buscarlo en Facebook. Y ahí, ¿cómo le titulamos? Conforme al diseño. Y Moisés hizo como Dios le dijo, o hizo todo el diseño como Dios le ordenó. Entonces, cuando no llevamos o no hacemos las cosas como Dios nos las dice, nos podemos meter en conflictos. Y ahí empieza una sordera. Claro, el que está sordo, perdón, ¿verdad? Como aquel que de pronto están haciendo una promoción en la corrida de toros y el toro, no era el toro, era un río y habían muchos lagartos. Y entonces alguien saltó al río y empezó a nadar rapidito y pasó hasta el otro lado. Y entonces le gritaba a la gente, ahí van los lagartos, ahí van los cocodrilos, te van a comer.
en realidad no me acuerdo bien de la historia o no. Era eso, ¿no? Era eso, ¿no? Y le gritaban, te están llegando. Y él seguía nadando y llegó al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, se dieron cuenta que es que estaba sordo. Si hubiera sido una persona que escuchaba, le hubiera dado miedo, le hubiera dado temor y lo hubieran alcanzado. Porque a veces no es que no se puede, sino que la gente dice, no puedes, no vas a lograrlo. ¿Me entiendes? Entonces, a veces hay que hacer oídos sordos a las críticas y a las cosas malas, pero a Dios hay que escucharlo. ¿Me escuchó? ¿Cuántos creen que cuando él predica al pastor, Dios nos está hablando? Así, en buen plan. ¿Sí lo creo? ¿Eh? Eso fue lo que pasó con ¿cómo se llama? Con Saúl. Ignoró, no hizo caso. Y eso de alguna manera no es sordera física, porque sí oye, es sordera espiritual. Está incapacitado o discapacitado para obedecer, porque la fe viene por el oír. Entonces la sordera espiritual es el primer paso hacia la apostasía. Número 2, hacer lo malo. Primera de Samuel 15, verso 19, la segunda parte. ¿Alguien lo tiene? Ay, hermano Sammy, por favor, hermana. Espera, es que la hermana tiene. Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos. Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hacer lo malo, hermanos, pues sabemos, ¿verdad?, qué significa eso, hacer lo que nosotros querramos. Vamos rápido para que pasemos. Hay un estado de negación. Primera de Samuel 15:20. Hay un estado de negación. Bueno, sí, Ajá. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Ok. Miren, Samuel sabía que Saúl había pecado, que no había hecho lo que Dios le había mandado. ¿Y qué decía Saúl? No, si yo hice lo que Dios me dijo. ¿Y qué es eso? Negación. No, si yo estoy bien. Sí. Olvídate, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero Samuel sabía que Saúl había hecho lo contrario de la voluntad de Dios. Escuchaba los balidos de las ovejas, los mugidos de las vacas, ¿sí? Y entonces le dice, ¿y qué cosa es eso, pues? Bueno, eso es cosa del pueblo. Y él era el rey. ¿Me entienden? Entonces, el estado de negación, hermanos, voy bien, aquí voy bien, estoy bien. Lo que está mal es todo mundo menos yo. Ese es un estado crítico o triste, lamentable de mucha gente en el mundo, hermanos, que niega su realidad. ¿Ok? Nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos reprenda, que nos hable. Amén. Para que nosotros podamos reconocer. Saúl, yo les he dicho, llegó el momento en que aparentemente Saúl reconoció. Vamos a ver acá. Él eligió lo material a obedecer, ¿sí? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Qué eligió? Es como cuando Jericó. ¿Se acuerdan que en Jericó hubo un hombre que agarró 3 cosas de ahí de Jericó, que era el manto babilónico, un lingote de oro y creo que, ¿qué más? Unas monedas, y las ocultó en su tienda.
pero eso tenía que ser quemado para Dios. Las primicias le pertenecen ¿a quién? Jericó le pertenecía a Dios. Igual aquí Amalek, todo Amalek tenía que ser quemado, porque era una, digamos pues, era anatema, y anatema tiene que ver con que estaba maldito era un lugar que debía ser exterminado como una ofrenda para Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando nosotros preferimos ocupar lo material para nosotros y no dárselo al Señor, es cuando cometemos cosas que no le agradan al Señor. Cuando pensamos que yo soy el que estoy trabajando, ¿verdad? No es el pastor, como si el pastor estuviera exigiendo que estén dando las primicias. No, a veces elegimos lo material en lugar de obedecerle a Dios. ¿Sí me explico? Y eso es una clara indicación de que vamos en un camino equivocado. Bueno, falso arrepentimiento, 1 Samuel 15:24. Amén. Levante la mano nomás el que lo tenga para que 1 Samuel, ok. Entonces Saúl dijo a Samuel: ¿Qué Samuel? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Usted cree que es un arrepentimiento verdadero? Hermanos, hermanas, ¿es un arrepentimiento verdadero ese? Escuchen, el arrepentimiento verdadero no debe justificarse jamás. Yo pequé. Cuando usted pasa a administración, pastor, yo la regué. Me enojé y lo agarré o la agarré y le dije y estoy arrepentido. Me siento mal por lo que hice. Y el pastor esperando, ¿y a qué se debió? Yo me enojé. Sí es cierto que me estaban molestando, pero eso no era razón para que yo hiciera tal cosa. ¿Me entienden? Pero el que dice, como dijo Saúl ahí, ¿qué dijo? Yo he pecado. Porque ¿quién tenía la culpa de su pecado? El pueblo. Léelo otra vez. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Hasta ahí va bien. Yo he pecado. He quebrantado el mandamiento de Jehová y la palabra que me diste. ¿Y qué más? Porque temí al pueblo y lo consentí. Porque temí al pueblo. O sea, justificando su acción. Cuando justificamos lo que hacemos, no hay un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero no dice, sí pequé, pero la culpa es de fulano. O sea, yo no pequé. Yo pequé, yo soy así, pero por la culpa de mi esposa, o de mi esposo, o del pastor, o de mis padres que me criaron así o me criaron acá. No, yo soy responsable. ¿Me entendieron eso? Porque si culpamos a otros de lo que hacemos nosotros, entonces estamos justificando. Y la verdad es que si nos arrepentimos y le decimos al Señor, perdóname Señor, yo fallé, Él es el que nos va a justificar. Está tremendo eso, ¿ah? Sí, lo captamos, lo leemos ahí. Bueno, seguimos. Adorar sin arrepentirse, obviamente, aquí no está arrepentido. ¿Y ahora qué quiere él? A ver. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. ¿Quiere adorar de verdad? ¿O lo que quiere es guardar las apariencias? Ahorita vamos a ver ese punto. No fue que quería adorar. Él lo que quería era que todo el mundo viera que todo estaba bien. ¿Me entienden? Adorar también es servir al Señor. Quería adorar sin arrepentimiento. Y ahí pues, usted sabe, hermanas y hermanos que participan en la exaltación, ahí
por esa razón tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El mundo está enseñando o está, ¿cómo decirlo? Bueno, está acostumbrado a hacer o a vivir como quieren. Pero lo que queremos es adorar a Dios, alabar a Dios con un cambio de mentalidad también. Que haya un cambio. Usted sabe lo que significa arrepentirse, ¿ah? ¿Qué significa? ¿Cuál es la palabra que se usa ahí en arrepentimiento? Metanoia. Y metanoeo o metanoia significa cambio de pensamiento, cambio de mentalidad. Yo no quería nada con las cosas de Dios, pero ahora ha cambiado mi mentalidad. Ya no estoy igual, porque eso es arrepentirse. No es ofender a nadie cuando dicen arrepiéntanse. Ya si le pongo hijos del diablo, ya ahí sí ya es una ofensa, ¿verdad? Pero si le digo arrepiéntase, mi hermano, ¿y por qué se va a ofender? Si le estoy diciendo cambie de mentalidad, ¿verdad? Entonces, adorar sin arrepentirse puede ser un camino hacia la apostasía. Luego, Saúl perdió buenas compañías. ¿Qué le dijo Samuel? Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ok, entonces, no volveré contigo, le dijo. Hermanos, y antes Samuel y Saúl eran uña y mugre. Andaban juntos. Samuel amaba a Saúl. Dice que cuando Dios le dijo, ¿sabe qué? Ya he desechado a Saúl. Dice que toda la noche Samuel oró a Dios y le rogó y le pidió. Y todavía Dios no había levantado o había ungido a David, Samuel, y Samuel seguía llorando por Saúl. Y le dice Dios, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Porque ellos dos, es que Samuel era el líder espiritual, pero Saúl era el líder político, digamos, como rey, el líder de los guerreros del ejército del pueblo de Israel. Entonces hacían una buena mancuerna. Samuel lo amaba, pero ahí le dice, ya no voy a regresar contigo, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Muy amiga o muy amigo pudo haber sido esa persona con la que andabas antes, pero si te está llevando hacia lo malo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero es que somos bien amigos, somos amiguis, dicen. Sí está bien pues, pero te está llevando por cosas que no. Te está enseñando y te sigue diciendo, mira, deja a tu marido, deja a tu mujer, vámonos para acá, mira, vamos, acá hay unas mujeres o acá hay unos hombres, mira. No, esa persona no te ama, no te quiere. ¿Me estoy explicando? A veces es bueno perder ciertas compañías, ciertas amistades. Pero si no se pierden, entonces, hermanos, seguimos en decadencia, en declive. Bueno, pues, palabras más de nuestro léxico. Bueno. ¿Cómo diríamos ahí? Vamos rumbo a la apostasía. Ok, vamos adelante. Estoy haciéndolo así, hermano, para que me dé tiempo. Insiste en dañar. ¿Qué dice 1 Samuel 15:27? Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Le rasgó el manto, o sea, se lo rompió. Hermano, lo jaló pues, en un arranque de eso de ira que tenía Saúl, le jaló el manto. No es que lo tocó como la mujer que llegó y dice, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. No, es lo que dijo, agarró el manto y lo jaló, y al jalarlo rasgó, rompió. Y Samuel
aprovechó esa figura o digamos que fue un accidente o esa situación para decirle: Dios te ha rasgado el reino, ya no vas a ser rey. Dios ha puesto o se ha buscado otro mejor que tú, le digo. Creo que, a ver, léeme el siguiente texto, el 27. Pues acá está, es el punto: pierde el reino. Ya mejor déjale el micrófono. ¿Sí? Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, Ok. y Sí. y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Perdió el reino, le rasgó el reino. Él le rasgó a Samuel las vestiduras y también le dijo: ya no vas a hacer cobertura de Israel, porque de alguna manera era una autoridad sobre Israel. Entonces le dijo: ya no. ¿Por qué? Porque así como hiciste tú, Dios te ha hecho a ti. Pero viéndolo de otro punto de vista, aquí Dios le está regresando digamos pues en la forma de siembra y de cosecha. ¿Se acuerdan que Saúl había hecho un compromiso con David diciéndole que le iba a dar como mujer a su hija? ¿Se recuerdan? Su primera hija se llamaba Merar, algo así. No, Mical es la segunda. Sí, mija, es que tenía dos. Y entonces le dijo, primero le dijo: te voy a dar a Merar como esposa, pero resulta que a la mera hora de que iba a ser ya había llegado la fecha, se lo dio a otro. Se lo dio a otro, Primera de Samuel 15:28. Le voy a buscar no, si la busco, vamos a ver. Acá les voy a decir. Y la buscas ahí, si la tiene, hermano. Acá está. Acá está, aquí. Ey, ¿qué pasó? Estoy buscando, hermano, permítame. A ver, ya va a venir la hermana Olga. A ver, aquí miren. Nota: Saúl le quitó la mujer que había prometido dar a David y se la dio a otro. Ahora Dios te quita el reino. Primera de Samuel 18, 17 al 19. Si alguien lo tiene. Primera de Samuel 18, 17 al 19. ¿Ya copiaron todo el esquema? No. Bueno, ya se los voy a mandar al rato. Voy a continuar aquí. Mire, Primera de Samuel 18, 17 y 19. Ajá. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, ¿Merab o Merab? Merab, Merab, ahí está. mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ajá. Hasta el 18. ¿Y qué pasó después? Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Se la dio a otro. Y entonces vuelvo al punto donde estaba. Quiere decir entonces que cuando ahora Saúl, hermanos, le están regresando está cosechando. Tú le quitaste la mujer a mi siervo, a mi amado, porque David significa amado. También te quito el reino. O sea, la vida de Saúl fue un asunto, como la vida de todos nosotros, es un asunto de siembra y de cosecha. Lo vi desde ese punto de vista también, pero en realidad perdió el reino. Nosotros, hermanos, dice el Señor: a vosotros les ha sido dado el reino. No lo perdamos. No perdamos. Hay 3 puntos en cuanto al reino. Nosotros entramos al reino, más bien vemos el reino
¿Sí? Entramos al reino. ¿Y qué más? ¿Cuál es el tercer punto? Heredamos el reino. ¿Sí? Como le decía una vez llegamos a la frontera de Estados Unidos y miré para allá, para adentro, y ahí estaba Estados Unidos, lo único que había era una cerca. Ya lo vi. Digamos, pues no es que sea la gran cosa Estados Unidos, pero dije, ya vi a Estados Unidos. Hay gente que ve el reino, pero desde acá, desde acá, todavía no entra. Pero luego agarré y me salté la barda, me salté la cerca y corrí a una tienda y me metí ahí y volteaba a ver si no me habían visto y si iban a notar que no era norteamericano. Yo hasta así serio, hasta así me hacía yo para que me vieran alto, pues. Y entonces, y resulta, hermano, que ya estoy adentro. Entonces hay gente que entra al reino de Dios, ¿verdad? Entra, puede disfrutar, pero hay otros hay otros hermanos que sacan su, ¿cómo se dice? Su visa, sacan su, bueno, esos son los que pueden entrar, pero hay otros que se nacionalizan, se vuelven estadounidenses, y esos ya, al momento de hacer su nacionalización, al instante, ¡pa!, se vuelven güero, alto, rubio. Bueno, entonces, hermanos, pero eso es lo que pasa, pues. Entonces, unos ven el reino, otros entran al reino, pero los que sí disfrutan totalmente el reino son los que heredan el reino. ¿Ok? Saúl perdió el reino. No perdamos, hermanos, el reino. Luego, vive de apariencia. 1 Samuel 15:30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Decía hace rato, ¿verdad? Que no, eso no es arrepentimiento. Yo he pecado, pero ve, vamos a hacer una cosa. No digas nada. Hónrame delante de mi pueblo. Porque ni siquiera dijo del pueblo de Dios, de mi pueblo. ¿Qué se creía Saúl? Dueño de la grey o dueño del pueblo. Hermanos, nunca diga, yo llego a la iglesia del hermano José Manuel. No lo diga, así no lo diga. Diga, yo llego a la iglesia donde pastorea el hermano José Manuel. Porque esta iglesia es de Cristo. Usted le pertenece a Dios, no es de mi propiedad. ¿Me entiende? Por eso yo no tengo que andar detrás de usted y cómo estás, qué haces, ya te vi, préstame tu celular, voy a checarlo. Y andarte revisando todo. No. Usted, yo le predico, usted hágale caso a Dios. Amén. No vivamos de apariencias. Saúl quería aparentar. He pecado, pero ¿sabe qué? Hónrame delante de los demás. Otro, persigue ministros de Dios, mató sacerdotes. ¿Sí? 1 Samuel 22:16. Ya van a subir los niños. Déjeme avanzar un poquito o lo voy a dejar hasta aquí entonces. Faltan 5 minutos. ¿O no? No faltan 5 minutos. Ya son las. Pero el rey dijo: ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Ok, ¿qué es eso? Persecución de ministros. Hermanos, la apostasía, el que apostata y niega la fe, trata de dañar a otros. Bueno, es un asesino intelectual. A ver. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Ok, fíjese,
Saúl mandó primero a su ejército, mátenlos, y ellos no quisieron matarlo. Pero como estaba ahí Doeg, el edomita, que ese no pertenecía al pueblo de Dios, era de Edom, y entonces ese sí se atrevió a matar a los sacerdotes, no tenía temor de Dios. Entonces, pero ¿quién lo ordenó? ¿Quién ordenó la muerte? Saúl. Entonces el asesino era Saúl. Luego de eso hay turbación de corazón. En medio de los problemas, ahí, hermanos, yo creo que el cristiano sí se siente mal cuando pasa por momentos difíciles, problemas, circunstancias fuertes, pero el que está apostatando no tiene de dónde agarrarse. A ver qué nos dice, ¿no? Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. El siguiente de texto. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Ok, entonces hay turbación. Ahí dice, ¿ah? O no, no es ahí, es el siguiente. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Tuvo miedo, se turbó, no tenía de quién agarrarse. Ya Dios no estaba con él. Déjenme terminar nada más ponerle aquí. Dios hace silencio. Dios no respondió ya a su oración. Buscó la adivinación. Luego de eso se escondió detrás de un disfraz. Luego juró por Dios en vano. Y luego entró al mundo de los espíritus, sin cobertura, sin protección. Hermanos, Saúl buscó a Dios, pidió que le respondiera y Dios no le respondió. Al no responderle Dios, buscó otra opción, buscó en la adivinación, como el que dice, bueno, no, Dios no me habla, Dios no me dice qué pasa conmigo, entonces voy a buscar un brujo, un hechicero, que me dé una idea de cómo arreglar mi problema. Y entonces se disfrazan. Y mi hermano, el problema es que a veces cuando yo lo he dicho, pues esto no es una crítica, es algo que debemos entenderlo así. Mire, usted y yo debemos investigar en la palabra que el Señor tiene para nosotros, no andar buscando palabra, porque entonces el hermano o la hermana que profetiza puede en un momento caer en la adivinación. Había un hermano, ustedes lo conocen, creo que el hermano Marcos lo conoce, llegaba, pastor, Dios te bendiga. Y yo me le quedaba viendo, ¿qué pasó mi hermano? Porque está grandote. Y decía, ¿qué tiene el Señor para mí? ¿Tiene alguna palabra el Señor para mí? Mira cuánta palabra tiene el Señor para ti. Ah, sí, ¿y cuál es? Aquí está mi hermano, en la Biblia. Le empecé a... y se me caían. No, hermano, si el Señor tiene alguna profecía para mí. No, o sea, yo no puedo andar adivinando. ¿Me explico, hermano? No ande de esa forma buscando, a ver, hermanito José Manuel, hermano Marco, hermana fulana, ¿tiene el Señor alguna palabra para mí? ¿Hay alguna profecía para mí? Si Dios te va a hablar, no tienes que buscarlo. Cuando menos vengas a ver, cuando vengas a ver, ya vas a ver. Cuando venga usted a ver, hermano, el Señor le va a hablar. Incluso cuando está predicando el pastor, esa palabra, Padre Santo. Amén. Pero no tengamos cuidado andar buscando en el mundo espiritual, ¿verdad? Si Dios no te llamó a entrar al mundo espiritual, espérate. Algunos quieren investigar y meterse en cosas que no. Hay predicadores que Dios los usa en liberación y se meten a estudiar libros
espirituales. No lo haga. Películas del mundo espiritual, no las vea. Luego tiene uno que estar reprendiendo y orando por esas personas. Es que no sé qué me pasa, pastor, no puedo ni dormir, siento que me habla, ahora sí que la Virgen me habla, ¿verdad? Y no, pero ¿qué tiene que andar haciendo viendo películas de terror? Libros de terror, libros que hablan de cosas espirituales. No nos metamos ahí porque podemos llegar, el siguiente paso podría ser la apostasía. Amén. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Bendigo la vida de mis hermanos, de mis hermanas, y te suplico que tu gracia, Señor, venga sobre cada uno de nosotros. Que las señales de advertencia, Señor, sean claras en nuestras vidas para bien de la iglesia. Por favor, danos discernimiento, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual para comprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.